Hola, siguiendo la serie de vídeos explicando funcionalidades interesantes de JavaScript, hoy voy a explicar el destructuring. Hacer destructuring es simplemente dividir un objeto o colección en partes más simples, ya sean las propiedades del objeto o el valor de una posición concreta de la colección. Veamos un ejemplo básico de asignación por destructuring con un objeto. Vamos a extraer la propiedad description del objeto task. Aquí hemos usado el structuring para extraer una propiedad del objeto y tratar directamente con ella, omitiendo el resto. Es importante que la variable tenga el mismo nombre que la propiedad del objeto, ya que si no, el valor de la variable que extraigamos será undefined. Por ejemplo, si extraemos la propiedad desc del objeto task, veremos cómo desc es igual a undefined. Si queremos usar un nombre diferente, tenemos que usar la siguiente sintaxis. A partir de aquí ya tendríamos disponible nuestra variable llamada desc para poder simplificar un poco el código. En el caso de que tratemos con objetos que puedan o no tener una propiedad en concreto, como podría ser el recabar datos de una base de datos no SQL, también podríamos obtener un defined al querer hacer destructuring de una propiedad que a veces puede estar y a veces no. En este caso, nos puede interesar dar un valor por defecto a la propiedad. Por ejemplo, aquí tenemos estimated time igual a undefined. Eso quiere decir que si la destructuramos, tendremos undefined. Si no existe, también undefined. Por tanto, vamos a darle un valor por defecto para que nuestro código no tenga bugs. ¿Veis? Ahora tiene el valor igual a 5. Algo a tener en cuenta es que el valor por defecto únicamente se asignará si la propiedad es igual a undefined. Si la propiedad es igual a null, ese valor por defecto no se aplicará. En el caso de que quisiéramos hacer destructuring en la propiedad name del objeto que está en la propiedad assignedTo, lo podríamos hacer anidando el destructuring de esta manera. Pero cuidado, con este tipo de destructuring no se crea una variable llamada assignedTo. Bien, ahora que ya tenemos las bases, vamos a aplicar destructuring con ejemplos más reales. La mayoría de las veces en las que va a ser útil hacer destructuring será dentro del cuerpo de una función o en sus parámetros. Por ejemplo, si convertimos nuestro objeto tarea en una colección de tareas y quisiéramos extraer todas las descripciones de la colección, como ya hicimos en el vídeo en el que explico map, sin destructuring quedaría un código más o menos así. Descripción, tasks.map de task que devuelve task.description. Descriptions. Perfecto. Y con destructuring quedaría así. Con lo que conseguimos un código más explícito que va al grano y que hace omisión de lo que no necesita. Es importante cuando hagamos destructuring en funciones anónimas de escribir estos paréntesis extras, ya que si no, el compilador se creerá que estos brackets de aquí son el cuerpo, son un bloque de código, y no lo es. Para entender este comportamiento de una manera más explícita, podemos extraer la función anónima que acepta la función map por una función nombrada. De tal manera. Get description de task. Aquí aceptaremos task. Get description. De estructura la propiedad description y la devuelve. Seguramente con esta función extraída es más evidente que lo que hacemos es aceptar un parámetro
de tipo objeto que tiene una propiedad description y la destructuramos. De hecho, en este ejemplo, ya que estamos, como llamamos a la función getDescription con el mismo parámetro que recibimos de la función map, podemos pasar por parámetro directamente la función getDescription a la función map. Y esto lo conseguimos así. Así tenemos nuestro código simplificado y con la función getDescription reusable. Ahora que tenemos la función extraída, podemos probar a llamarla directamente sin pasarle nada por parámetro. ¿Qué creéis que va a pasar? Os voy a dar un par de segundos a ver si lo podéis adivinar. Bien, lo que va a pasar es que, como vemos, tenemos un error indicándonos que no podemos hacer destructuring de undefined. Hay que ir con cuidado, ya que los parámetros destructurados son obligatorios. Si no los proveemos, nuestro código creará un bug. Para evitar este error, podemos dar un valor por defecto al parámetro que acepta getDescription. De esta manera. ¿Vale? Así ya no tenemos el bug. Claro está que haciendo esto deberíamos luego en el cuerpo de la función ir mirando si description tiene algún valor o es undefined. Para terminar, me gustaría analizar el por qué puede ser útil la destructuración de parámetros de una función. Por la experiencia que he tenido, ayuda mucho a reducir el código necesario al iterar colecciones con las funciones map, filter y reduce, además de hacer el código más explícito y legible, algo que se agradece en un lenguaje sin tipado estático como JavaScript, ya que mirando las propiedades que se van a destructurar, puedo saber las propiedades que tiene que tener el objeto que voy a pasar por parámetro. De hecho, gracias al destructuring y el uso de valores por defecto, ha permitido la creación de herramientas de análisis de código que sugieren la definición de la función al llamarla, basándonos en esos valores por defecto. Por ejemplo, Visual Studio Code lo tiene. Y para hacer una demostración rápida, si dijéramos que description es de tipo string, luego al llamar a getDescription, aquí nos dice description string. Si ponemos un 0, al llamarla nos dice description number. Finalmente, para mí la mayor ventaja de usar destructuring en los parámetros de una función es poder pasar a las funciones un solo parámetro de tipo objeto, evitando así que nos encontremos en el código llamadas a funciones con largas cadenas de parámetros con nulls entre medias. Si tenemos este código de ejemplo, vemos que pasamos a la función getFullName, el nombre, el primer apellido, el segundo apellido no lo tenemos, por eso pasamos un null y la edad. Para no tener que estar pasando estos nulls entre medias, lo que podemos hacer es usar destructuring. Y para hacer destructuring tendríamos un objeto person, por ejemplo, con name, con first name y con age, que pasaríamos a la función getFullName y ahora aquí simplemente destructuramos. Como vemos, nos hemos ahorrado el tener que pasar nulls. E incluso si no quisiéramos crear el objeto person, podríamos tener un código tal que así, en el que pasamos directamente el objeto con name, first name y age. Y aquí, para que no quede un undefined tan raro, podemos ponerle a lastName un valor por defecto de string vacía. Y ya queda algo bastante mejor. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho y que lo apliquéis a partir de ahora. Queda pendiente la destructuración de colecciones, que la haré en otro vídeo para que este no quede demasiado largo. ¡Adiós!